Vamos a ver los polinomios de Taylor. Supongamos que tenemos una función f de x y también se conoce este valor en cero, es decir, f en cero. Estamos interesados en encontrar una función que se aproxime a esta función f. Y vamos a tratar de buscar funciones de formas polinomiales, polinomios. Entonces empecemos primero con la forma más fácil o más elemental de una función polinomial de primer grado. Esta función polinomial sería esta recta tangente en el punto P. Entonces, yo voy a estar interesado en buscar un polinomio de grado 1 que tenga esta forma, b más ax. ¿De acuerdo? Ese es un polinomio de grado 1 que es una función lineal que debería corresponder a la ecuación de la recta tangente. Entonces, lo que yo sé acerca de esta función es que la derivada, ¿no es cierto? La derivada de la función en 0, esta es la pendiente de la recta tangente. Es decir, es la pendiente de la función lineal P1. Y como nosotros sabemos, si derivamos P1 de X, esto me da. Entonces deberían coincidir con la derivada en 1 en 0, es decir, A. Y otra cosa más, yo debería conocer el valor de la función en 0. Y ese valor de la función en 0 debería tener el mismo valor la función lineal p en 0. Es decir, esto debería ser igual a b más a veces 0, es decir, b. Por lo tanto, a vale la derivada de la función en 0 y b toma el valor de f en 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la función lineal, polinomio de primer grado, que se aproxima a la función f en torno del valor 0, es igual a b, que eso es f en 0, más a, f' en 0 de x. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien. Supongamos ahora que estoy aún más interesado en buscar no una función lineal que aproxime a la función f en 0, sino una función cuadrática. Eso quiere decir que voy a tratar de buscar una función cuadrática más o menos de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Qué en común debe tener la función cuadrática con la función original f? Entonces, claro, deberían tener el mismo punto en común, o en 0 ambos deberían tener la misma imagen. Además deberían, la misma recta tangente debería ser para ambas. Y pues si hablamos de concavidad, ambas deben ser cóncavas en el mismo lado, ¿no? ¿Eso qué cosa quiere decir? Entonces veamos. Yo tenía acá un polinomio que era lineal. Ahora pongamos, tenemos un polinomio cuadrático de la forma c más bx más ax al cuadrado. Entonces, ¿qué condiciones habíamos propuesto? Pues el polinomio cuadrático en 0 debería tener la misma imagen que la función en 0, es decir, f en 0. Por otro lado, el polinomio debería tener la misma recta tangente, la misma pendiente de la misma recta tangente, por lo tanto la misma pendiente en ese punto. Y la pendiente de la recta tangente en ese punto es efectivamente la derivada en 0. Además, deberían ser igual de cóncavas, es decir, cóncava en ese mismo punto. Y la concavidad me la va a proporcionar la segunda derivada en 0. Por lo tanto, ambas funciones, la cuadrática y la función en 0, deberían tener la misma segunda derivada, que es la que me proporciona finalmente la concavidad. Entonces vamos a ver, ¿qué sucede si yo evalúo el polinomio de grado 2 en 0? Si lo evalúo, pues simplemente me quedaría c
más b por 0 más a por 0 al cuadrado, y eso finalmente es c. Por lo tanto, ustedes pueden ver que c toma el valor de f en 0. ¿De acuerdo? Ahora sí veo la segunda derivada en 0. Perdón, la primera derivada de P2 en 0. Entonces yo derivo la función que corresponde a la ecuación 1, ¿de acuerdo? Y su derivada es b más 2 veces ax, ¿cierto? Y si esta expresión yo la evalúo cuando x es igual a 0, simplemente me queda b más 2 veces a por 0, y eso de ahí es b. Por lo tanto, b es igual a la primera derivada en 0. Ahora, procedo de manera similar, ¿no? Pero ahora voy a tomar la segunda derivada de la función y la voy a evaluar en 0. La segunda derivada de la función es la derivada de la función anterior, ¿no? Es decir, la derivada de esta expresión, y la derivada de esa expresión es 2 veces a. Y cuando yo evalúo en 0, pues me queda simplemente 2 veces a. Entonces de aquí yo veo que 2 veces a debe ser igual a la segunda derivada en 0. Por lo tanto, a es igual a la segunda derivada en 0 sobre 2. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el polinomio de segundo grado? Finalmente, el polinomio de segundo grado es c, que es f en 0, ¿de acuerdo? Estoy viendo la ecuación 1, más b, que es la primera derivada en 0, más a, que es por x, ¿verdad? Más a, que es la segunda derivada en 0 sobre 2 por x al cuadrado. Ya está, tengo el polinomio de grado 2. Como se dan cuenta, yo he planteado acá, mire, para un polinomio lineal, estas dos condiciones, que la derivada y la función tengan el mismo valor. Para un polinomio de segundo grado, estoy considerando que la función, como la derivada, así como la segunda derivada, deberían ser iguales, ¿de acuerdo? Y podría proceder de manera semejante para un polinomio de tercer grado. Pues vamos a hacer esto rápidamente, a ver. Uy, perdón. El polinomio de segundo grado quedaría así, ¿no? Polinomio de segundo grado, no, de tercer grado. Ahora, para un polinomio de tercer grado de x, esto es d más cx más bx al cuadrado más ax al cubo, hago lo mismo. El polinomio evaluado en 0, eso debe ser igual que el valor de la función evaluada en 0. La primera derivada evaluada en 0 debe ser igual a la primera derivada en 0. La segunda derivada evaluada en 0 deben ser iguales, la segunda derivada en 0. Y la tercera derivada, ¿cierto? Tercera derivada evaluada en 0 debe ser igual a la tercera derivada evaluada en 0. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, evaluando en 0 el polinomio, y ahora voy a marcar, este es el polinomio de tercer grado, como la ecuación número 2. En esta ecuación número 2 yo lo evalúo en 0 y me queda d, ¿no? Por lo tanto, d es igual a f en 0. Ahora, si yo derivo esta expresión, me va a quedar c más 2bx más 3x al cuadrado. Y si yo lo evalúo cuando x vale 0, esto me queda c. Entonces, c toma el valor de la primera derivada evaluada en 0. Sigamos igual. De nuevo, lo mismo. Ahora toma la derivada de esta función anterior. Es 2 veces b más 6 veces x, y esa expresión lo voy a evaluar en 0. Y si yo lo evalúo en 0, me queda 2 veces b. Entonces, b es, ¿no? Es la segunda derivada evaluada en 0 sobre 2. Y por último, acá me faltó el valor de a, 3 veces a, 6 veces a. Así que si yo derivo una vez más, aquí me va a quedar 6 veces a, y 6 veces a
es 3 por 2 por A. Entonces, pues A es igual a la tercera derivada evaluada en cero sobre 3 por 2. Muy bien, entonces, ¿cuál es el polinomio de tercer grado? El polinomio de tercer grado que se aproxima a la función que estoy buscando es D, que es f en cero, más C, que es f' en cero, por x, más B, que es la segunda derivada evaluada en cero, sobre 2 factorial, que es 2 por x al cuadrado, más, y finalmente A, que es la segunda derivada, perdón, tercera derivada, evaluada en cero, sobre 3 factorial. Ok, entonces como ustedes se dan cuenta, yo podría ir esto aproximando cada vez más con un polinomio de cuarto, quinto y así sucesivamente. Entonces un polinomio, y este es un polinomio de Taylor, de grado n, ¿qué forma debe tener? Bueno, el primer coeficiente es f en cero, el segundo sería la derivada prima en cero, el tercero sería la segunda derivada evaluada en cero sobre 2 factorial por x al cuadrado más puntos suspensivos. Y si es de grado 3, fíjate, uso la tercera derivada. Si es de grado n, uso la enésima derivada evaluada en cero y lo divido sobre n factorial. Entonces, esta expresión que yo acabo de colocar, es el polinomio de Taylor. Polinomio de Taylor. Y en un video siguiente yo voy a mostrar cómo se comporta esta función. ¿De acuerdo?